San Marcos, el capítulo 9. Saludos para todos los que en esta mañana se están reuniendo, a cada familia que está frente a su pantalla y que en ese acto maravilloso del amor podemos reunirnos para glorificar a Dios. Así que bendiciones para todos, bendiciones, iglesia. Seguimos orando para que en la voluntad y en el tiempo perfecto de Dios el Señor nos permita volver a reunirnos. No podemos cesar de orar, no podemos cesar de clamar a Dios. Es tiempo de pedirle al Señor por esto, que sea su voluntad, que sea su propósito y que en el tiempo indicado Dios nos permita volver a reunirnos, a abrazarnos, a compartir juntos como iglesia. Así que ve allí a Marcos 9, el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se iba secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Amén y amén. Toda la gente que estaba en el tiempo de Jesús, al ver que de mano de él se hacían tantos milagros, tantas maravillas, tantos prodigios, la gente venía buscando ese milagro, buscando esa sanidad. Y en este caso no era la excepción. Este hombre tenía un hijo que dice la palabra claramente, y si lo estuviste atento en el verso 17, tenía un hijo que tenía un espíritu mudo. Es decir, este joven no podía hablar, pero ese no era solamente el problema. Mira, sigue leyendo, verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando ¿qué? Espumarajos. Amén y amén. Qué tremendo lo que está sucediendo acá, porque vemos a un padre angustiado con un hijo que está enfermo, con un hijo que sencillamente el enemigo le había tomado. Pero Jesús en su misericordia obviamente se acerca a aquel hombre y le pregunta: ¿hace cuánto que él está así? Y la respuesta fue: desde niño. Es decir, que llevaba toda una vida frente a este problema. Toda una vida viviendo bajo esas circunstancias y bajo esas condiciones, donde no era fácil lo que pasaba con ese hijo. No sé cómo se sentía el corazón de su padre al ver su hijo día tras día en esa condición. Y Jesús era esa oportunidad, Jesús era esa bendición, Jesús era esa respuesta que aquel varón estaba buscando. Pero me impacta lo que sigue diciendo la palabra: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Efectivamente era un espíritu, un demonio el que había tomado la vida
de este joven y desde niño. Dice que le echaban el fuego, que le echaban el agua y que el objetivo de ese demonio era matar a aquel joven. Pero ese joven no estaba para morir. Ese joven estaba para tener vida. Ese joven estaba para poder glorificar la obra de Dios sobre su vida. Porque a partir de este instante, él podría dar testimonio de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Su padre podría dar testimonio de lo que el Rey, el Señor Jesús, había obrado sobre la vida de ellos, porque no era solamente sobre la vida del joven, era sobre la vida del Padre, porque la vida de ellos iba a cambiar a partir de ese momento de una manera trascendental. Y el Señor le dijo después de esto, después de que el Padre clama misericordia, después de que Él le dice, si tú puedes ayudarnos, Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Eso es un clamor profundo, esa es una desesperación grande, esa es una angustia terrible, y todos los que somos padres no queremos ver a nuestros hijos sufrir nunca, de una u otra manera. Y la condición en la que este padre estaba viviendo con este hijo era demasiado fuerte, muy grande. No imagino cuando el espíritu tomaba la vida del hijo y le intentaba meter al fuego, al agua para matarlo. Era algo terrible lo que estaba sucediendo. Y por eso ese hombre clamaba por amor, por misericordia, diciéndole al Señor, si tú puedes hacer algo, Señor, hazlo. Si tú puedes tener misericordia de nosotros, Señor, obra en misericordia. Y el Señor le respondió lo siguiente. Verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Te das cuenta de esa respuesta? Si puedes creer. Le dijo, si tú crees, la obra de Dios se hará manifiesta sobre la vida de tu hijo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y eso es algo que martilla en nuestro corazón fuerte. Si puedes creer. ¿Hasta dónde nosotros podemos creer en el poder de Dios? Cuando tú y yo leemos las Escrituras y tomemos solamente los 4 evangelios, tú te das cuenta de las maravillas que Jesús hizo sobre la faz de la tierra. Y ese Jesús es el mismo en el que tú y yo hemos colocado nuestra fe. Pero Dios nos está diciendo, ¿puedes creer? ¿Puedes creer que yo puedo obrar en tu vida? ¿Puedes creer que yo puedo hacer de lo imposible algo posible? ¿Puedes creer que yo puedo sanar, restaurar, levantar? ¿Puedes creer que yo te puedo abrir nuevas puertas? ¿Puedes creerlo? Porque al que cree todo le es posible. Esa palabra no era solamente para aquel varón, esa palabra también es para cada uno de nosotros. La fe solamente va a ser probada en los momentos más difíciles de tu vida. Porque la fe es de lo que no vemos, de lo que no sentimos, de lo que no palpamos. Y Dios necesita llevarnos a desiertos grandes, a momentos difíciles donde nuestra fe tiene que ser probada y pasada por el fuego. La fe de este hombre en ese instante estaba siendo probada. La fe de este varón en ese momento estaba siendo obviamente pasada por el fuego. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ojo con ese clamó, no es solamente le respondió, clamó. Fue como algo que salió de lo profundo de su ser y le dijo, creo, Señor. Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, era un ruego, una desesperación, una angustia, donde él le decía, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Pero aún así, ese hombre le decía, ayúdame a creer. Creo, pero no lo suficiente, creo un poco. Pero yo te pido que hagas algo, ayuda aún en medio de esa incredulidad. Es lo que llega a suceder en todas nuestras vidas en algún momento. Somos seres que seguimos en un cuerpo de carne, que sentimos. Y hay momentos en que la duda viene.
Hay momentos en que la incertidumbre llega al corazón de los hijos de Dios. Y solamente es allí donde nosotros debemos abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a creer. Muchos en este tiempo han quedado sin trabajo y aún están pensando qué va a suceder. Pero yo quiero decirte, hoy dile al Señor: yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Hay algunos que están enfermos y tú crees en el Señor, pero es necesario que tú le digas: ayúdame en medio de mi incredulidad. Yo te creo, Señor, pero ayúdame. A veces los ojos no nos dejan ver lo que el Señor nos quiere mostrar, porque solamente vemos lo físico, lo material, pero nos olvidamos de ver el reino espiritual. Y aunque este hombre venía a Jesús y estaba clamando y pidiendo a los discípulos que oraran por ese joven, y por eso es que el Señor les dice allí en el verso 19: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Parece que el Señor se hubiese enojado allí, pero lo único que Cristo estaba mostrando era que es necesario que todos creyesen para que las obras de Dios se hiciesen manifiestas sobre la vida de los que creían en Él, de sus hijos hoy en día. Lo único que necesitamos entonces es creer, volver el corazón a Él. ¿Pero qué pasó entonces? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y mira lo que el Señor respondió: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es fuerte lo que el Señor está mostrando. Dice que cuando Jesús oró por él, el espíritu sacudió con violencia al joven y quedó allí como muerto, pero Jesús le tomó de la mano, le levantó, y el joven había sido libre totalmente. Los discípulos después preguntaban diciendo: Señor, ¿por qué no pudimos sencillamente orar por él y que él fuese libre? Y el Señor responde: este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, el Señor estaba mostrando que debía haber más comunión de parte de los discípulos. Pero más que todo, era la fe. Era la fe. Y aunque somos hijos de Dios y aunque algunos llevan bastante tiempo caminando con el Señor, aún nos puede faltar fe. Y hoy necesitamos decirle al Señor: ayuda a mi incredulidad. Este ejemplo que te colocaba es el ejemplo inicial de 4 más que te quiero mostrar en esta mañana, para que tú te des cuenta cómo la fe debe actuar en nuestro corazón y cómo en el momento trascendental, cuando más necesitamos creer, podemos llegar a fallar. La pregunta que el Señor le hizo, ¿sí?, a este hombre, o la afirmación más bien que el Señor le hizo a este hombre fue: si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente ese varón respondió: yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Yo creo. Yo te hago esta pregunta en esta mañana: ¿tú crees? ¿Tú crees realmente? Mejor aún, ¿cuáles son las dudas que hay en tu corazón en este momento y respecto a qué? ¿Cuál es la duda que te azota? ¿Cuál es la duda que no te deja estar tranquilo? ¿Cuál es la duda que en muchos no les deja conciliar su sueño? ¿Cuál es la duda que hay en tu corazón en este momento? Piénsala. Dios la sabe.
Dios la sabe. Si hay algo que está llenando de incertidumbre tu vida, hoy es el momento entonces de decirle al Señor: yo quiero que tú me ayudes en medio de mi incredulidad. Quiero que vayas a Números, el capítulo 20. Números 20, verso 1. Números 21. Llegaron los hijos de Israel de toda la congregación al desierto en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él la mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén y amén. El primer ejemplo que te quiero entregar en esta hora de aquel que dudó en un momento determinante de su vida fue Moisés. Dice el relato que acabamos de leer, que llegando al desierto escaseó el agua, no había agua para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés, diciéndole que por qué los había sacado allí al desierto. Y Moisés obviamente clama al Señor, ¿sí? Y dice aquí la palabra, verso 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ese es el primer detalle. Dios le dijo: háblale a la peña. Y si estuviste atento a la lectura, lo que hizo Moisés en ese momento fue golpear la roca. No hizo caso de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero aparte de eso, tú miras la escritura y él, en un tono fuerte, verso 10, cuando reúne la congregación, les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Te das cuenta en el tono que él lo está diciendo? Yo entiendo a Moisés de cierta manera, la carga que él tenía con el pueblo, todo lo que había tenido que pasar con el pueblo en el desierto. Era ya un largo tiempo, ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Tenía una carga demasiado fuerte. Su corazón estaba lleno de muchas cosas. Y con ira en su corazón, con rabia, les dijo: les haré salir aguas de esta peña. Y golpeó la roca 2 veces. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta en la escritura? Que Dios no le juzga ni le condena el pecado de su ira, no porque hubiese estado bien, porque obviamente no fue correcto lo que pasó. Pero el Señor le dice claramente en el verso 12: por cuanto no creísteis en mí. ¿Cuál fue el error de Moisés? No creer en ese momento a la palabra que el Señor le había entregado. Solo tenían que hablar a la roca, y la roca de una manera sobrenatural
sencillamente daría el agua que el pueblo necesitaba. ¿A qué voy con esto? Que si tú y yo decimos creerle al Señor, es necesario que hagamos las cosas como Dios nos las está diciendo, no a nuestra manera, no a nuestro acomodo. Hay que hacer exactamente lo que Dios dice. Si yo veo a Josué allí rodeando los muros de Jericó, Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo y obtuvo la victoria, y los muros cayeron y ellos tomaron posesión de Jericó y de todo lo que habían hecho. Pero porque Josué hizo exactamente lo que Dios le estaba ordenando. Moisés aquí falló. Moisés aquí faltó de esa fe. Solo debía hacerlo, solo debía hablarle a la peña, solo debía reunir la congregación y que el poder de Dios fuera glorificado. ¿Y eso qué le costó a Moisés? Entrar en la tierra prometida. Solo Dios le permitió ver desde un monte alto la tierra que él le había prometido. 40 años estuvo en el desierto, aguantando al pueblo de Israel, aguantando sus críticas, sus murmuraciones, juzgando de los asuntos del pueblo. No me imagino todo el trabajo que Moisés tenía. 40 años. Y estando cerca para recibir la bendición, pierde entrar a esa tierra prometida porque no creyó a Dios. Parece fuerte, ¿cierto? Pero eso sucede también con nuestras vidas. Porque Dios ha hecho promesas sobre nuestras vidas y son promesas que solamente nosotros debemos creer. Debemos ir a la manera de Dios, al tiempo de Dios, al ritmo de Dios, a la manera en que Dios quiera obrar en nuestras vidas, sin tratar de hacer las cosas a nuestra manera, porque a nuestra manera nunca las cosas van a resultar. Por eso hay los fracasos, por eso vienen las decepciones, porque tú intentas mucho en tus propias fuerzas, tú intentas hacer las cosas siempre como guiado, motivado en lo que tú crees y piensas, y tú tienes un problema grave si te comportas así, porque tienes que sujetarte a Dios, a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Puedes perder muchas bendiciones, puedes perder muchas de las grandes cosas que Dios ha preparado para ti. Tú puedes creer en este momento que eres bendecido, pero tú no te imaginas todo lo que Dios tiene preparado para ti, todo lo que puedes haber llegado a perder por tu desobediencia, por cuanto no creíste en el Señor y en su palabra. Si volvemos al ejemplo del padre con su hijo, el ejemplo inicial, ¿qué hubiese pasado si aquel hombre hubiese dudado? Tal vez el Señor habría sanado al hijo por misericordia, pero no hubiese sido igual. Y no fue igual. La esencia fue que ese varón creyó y reconoció que necesitaba más fe. Si tú necesitas más fe para creer que Dios puede seguir obrando en tu vida, hoy dile al Señor: ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Hay cosas en las que me cuesta creer, Señor, de que tú lo puedes hacer. Si tú sabes que eres un hijo, una hija de Dios, Dios está en control. A Él no se le ha salido nada de las manos. Él está en control absoluto de todo lo que está pasando en este tiempo. Y solo tú y yo debemos confiar y descansar en Él y creer en Él. Lo hablábamos la semana pasada, creo que era. Que no te afanes por el día de mañana, que basta cada día su propio mal. Es descansar en Dios, es confiar en Él, no es hacer las cosas apresuradamente, es hacer las cosas a la manera de Dios. Y el Señor obviamente le juzgó eso a Moisés y le dijo: por cuanto tú no creíste en mí. Por eso te digo, parece injusto porque durante todos los años Moisés venía haciendo las cosas tal y como el Señor se las ordenaba, pero en este momento clave, trascendental, él no es capaz de creer. Eso lo que nos lleva a pensar es que no es creer por un momento, es creer siempre.
Es creer en todo momento, es creer en toda circunstancia, es creer en las buenas y en las malas, es creer siempre en el Señor, es creer de que Él siempre tendrá el control absoluto de tu vida y de tu corazón y de tu ser. Lucas 7, verso 18. Lucas 7, verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? Ojo con esto, ¿o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: a Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén y amén. El segundo ejemplo es Juan el Bautista. Y en este momento de la vida de Juan, Juan está en la cárcel. Después de que Juan había dicho: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora él se encontraba en una condición difícil, una condición adversa, una condición donde le habían privado de su libertad, y él mismo estaba diciéndole a sus discípulos: vayan a Jesús y pregúntenle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué había pasado en la vida de Juan el Bautista? Es que él había anunciado con toda propiedad y había dicho: tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eso lo que me deja ver es que en nuestras vidas hay momentos en que creemos en Dios, hay momentos en que estamos firmes, diciendo: Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Pero van a llegar circunstancias donde tu vida, tu pensamiento y tus sentimientos y tu fe en Cristo Jesús va a cambiar. Cuando los mensajeros llegan allí a donde Jesús, pues Él les dice solamente: vayan y díganle lo que sus propios ojos están viendo. Y ustedes dense cuenta si yo soy o no soy el Mesías prometido que están esperando. En tu vida pueden haber existido momentos en que le has creído a Dios, pero también han sucedido cosas en tu vida que te hacen dudar del poder de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo. Juan el Bautista entonces estaba dudando, pero era la circunstancia que él estaba viviendo en la cárcel. Y cuando tú miras la vida de Juan el Bautista, pues él predicaba con un fuego impresionante. Les decía: generación de víboras, fuerte, o sea, es impresionante la predicación que él tenía. Les decía: bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Predicaba arrepentimiento, predicaba realmente contra el pecado del pueblo. Él estaba lleno del Espíritu Santo y sabía que él iba adelante, abriendo paso, abriendo camino en el desierto para el que venía detrás de él. Y el que venía detrás de él era nuestro Señor Jesucristo. Pero en un momento determinado, entonces él es echado en la cárcel y él ya empieza a dudar. Esa cárcel lo había encerrado solamente en sus propios pensamientos, dudando aún: ¿será que Jesús sí es el Cordero? ¿Será que Jesús sí es el que prometieron? ¿Cuántas veces tú has estado metido en esa cárcel donde has estado dudando del poder de Dios? ¿Cuántas veces tú has estado dudando realmente de lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Esa cárcel la utiliza el enemigo precisamente para hacernos dudar del poder de nuestro Dios.
Y Dios permite esas circunstancias precisamente para que nuestra fe no se debilite, sino se afiance y crezca en Cristo Jesús. No puedes dejar que esas cárceles en las que te sumerges te aparten de tu verdadera fe en Cristo, de que Dios puede hacer algo, de que Dios siempre puede obrar algo. Dios nos va a sorprender todos los días de nuestras vidas de una manera especial. Siempre lo hace, siempre lo hace. Siempre Dios está mostrando su gloria, siempre Dios está mostrando su poder, que Él obra milagros, que sigue haciendo maravillas, que sigue haciendo prodigios sobre la faz de la tierra, pero lo único que está pidiendo de nosotros, de su iglesia, es que creamos y que en medio de nuestras dudas le digamos al Señor: ayuda a mi incredulidad, ayúdame Dios cuando no te creo. Ayúdame, Señor, cuando yo no puedo ver las cosas como tú me las estás mostrando. ¿Te das cuenta de la respuesta? Díganle a Juan lo que están viendo. ¿Qué veían ellos? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es que anunciado el evangelio. Nadie podía hacer eso sino solo Dios, como el único que hoy en día lo puede seguir haciendo, y es solo Dios. Pero necesitamos creer. Muy posiblemente después de este tiempo habrá una última oportunidad. Y escucha bien lo que te voy a decir. Una última oportunidad. El mundo saldrá de esto y tendrá su última oportunidad para volver su corazón a Cristo. Y el Señor vendrá por la iglesia. Pero todos los que no hayan creído perderán la vida eterna, y por lo contrario se irán a una condenación eterna. Es el tiempo de creer en el Dios en el que tú has creído. Es el tiempo de confiar en el Dios. No importa las circunstancias que tú estés viviendo. No importa que el dinero esté escaseando en este momento. No importa que en tu alacena no haya lo necesario, lo suficiente. No importa. No importa que en estos días hayas vivido situaciones adversas y difíciles. No importa. Cree que tu Padre está contigo. Créelo en esta hora. Mira la gloria de Dios. Mira la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Míralo a Él y solamente a Él. No mires la adversidad. No mires la prueba. Es el momento de colocar nuestra mirada solamente en Él. Solo en Él. Solo en Él, iglesia. Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Juan 20, 24, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Qué tremendo. Nuestro Señor había resucitado, ya se había aparecido a sus discípulos, ya había mostrado que la muerte no le había podido retener. Pero en el momento en que se aparece a sus discípulos, falta uno de sus discípulos, que es Tomás. Y cuando llega Tomás, todos los discípulos se le acercan y le dicen: Tomás, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y la respuesta de él fue asombrosa, fue como dura, fue como reacia, fue como de una persona, perdóname la expresión, ignorante. Cuando le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré. Este hombre, Tomás, se habría podido ahorrar todas esas barbaridades que estaba diciendo con tan solo decir: no puedo creer, no creo. Sin decir que iba a meter su dedo en el lugar de los clavos. ¿Para qué decía todo eso? Pero eso dejaba ver la incredulidad tan terrible que había en la vida de Tomás. Cuando el Señor, habiéndolos reunido a los 12, les había dicho:
que era necesario que Él muriese, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Ya Él lo había dicho, ya Jesús lo había profetizado, ya el Señor lo había proclamado, y lo único que tenían que hacer sus discípulos era creer, esperar a que pasase ese tiempo y ver que al tercer día efectivamente el Señor iba a resucitar. Pero Él no fue capaz de creer. ¿Y qué quiero enseñarte con esto en esta mañana, en el Espíritu? Que hay personas que pueden llegar a ser tan osadas y tan atrevidas con Dios, que pueden llegar a tomar la misma posición que tomó Tomás. Retan a Dios, como que lo colocan en la condición de que Él tiene que hacer y probar su poder para que tú y yo creamos. Es que Él no tiene que probarnos absolutamente nada. Él ya nos mostró que es Dios. Se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Jesús vive por los siglos de los siglos. Él no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Él no tiene que demostrarte su amor porque ya lo demostró en la cruz. Él no tiene que demostrarte que es fiel porque todos los días tú ves la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Él no tiene que demostrarte cuán valiosa es tu vida porque cada mañana tú abres tus ojos y tienes el regalo hermoso de la vida. Él no tiene que demostrarnos absolutamente nada. Y en medio de esa incredulidad, Tomás obviamente no había creído en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos creer con un corazón entendido, rendido a los pies de Cristo, sabiendo que Él es el Señor, sabiendo que Él es soberano, y todo lo que Él quiera permitir sobre nuestras vidas está dentro de la soberanía de Dios, bueno o malo. Pero en todo eso, siempre mi fe se debe mantener firme en el Señor. Y si dudo en algo, decirle, ayuda a mi incredulidad, ayúdame, Señor. Pero Él está sentado en su trono, Él tiene control. ¿Qué pasó después? Mira lo que dice. 8 días después, verso 26. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo que paz a vosotros. Inmediatamente le dijo a Tomás, ven Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino que creyente. Qué tremendo eso. Como el Señor le tuvo que confrontar por su incredulidad. Él se aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. E inmediatamente se dirige a Tomás y le dice, ven y haces lo que dijiste que tenías que hacer para creer. No seas incrédulo, sé creyente. Y ahí sí Tomás se asustó y dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto es para todos nosotros, iglesia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos dichosos, gozosos porque hemos creído que Cristo ha resucitado de los muertos, que tú alabas y exaltas a un Dios que vive por los siglos de los siglos. No necesito pruebas físicas, históricas, no necesito absolutamente nada de eso. Solo mi fe en Jesús es lo que me permite ser bienaventurado. Muchos son desdichados, y perdóname la expresión, desgraciados, no lo digo yo, lo dice la palabra. Desventurado es la palabra que utiliza el Señor allá en Apocalipsis y la analizábamos hace unos domingos en la carta a la Odisea. Porque no somos capaces de creer, porque no somos capaces de verlo a Él, de mirarlo a Él. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros, que lo miremos solamente a Él. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es la duda que tú tienes en este momento? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cree iglesia, cree en Cristo, cree en su poder, cree en su mano poderosa. Cree en el Señor, cree en Dios. Dios es movido a misericordia y lo único que Dios tiene que hacer y obrar en nuestros corazones es ayudarnos en medio de nuestra incredulidad, de lo que nos falte realmente
para ver su gloria. Y termino con esto, Mateo 14, verso 21. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén y amén. El cuarto ejemplo es Pedro. El primero, recordemos, fue Moisés. No creyó cuando el Señor le dio la orden de que le hablara a la roca, y por lo contrario la golpeó. Pero lo que Dios le juzgó fue que él no había creído en la palabra que el Señor le había entregado. Juan el Bautista no creyó estando en la cárcel, creyó estando fuera de ella que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, pero estando en una condición difícil, se apartó y no creyó, dudó en aquel momento. El tercer ejemplo entonces fue Tomás, que no creyó que Jesús había resucitado y fue una persona osada, atrevida con Dios, diciendo lo que dijo, que ya sabemos. Y el Señor tuvo que reprenderle fuertemente para que él pudiese creer genuinamente en lo que había pasado. Y el cuarto ejemplo es Pedro. Entonces la palabra narra que el Señor había hecho esa alimentación grande de más de 5,000 personas, y que le dijo a los discípulos que subiesen a la barca y fueran andando. Y en la noche, ya cuando era avanzado el tiempo, Jesús empezó obviamente a caminar sobre las aguas. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿qué? Un fantasma. Y dieron ¿qué? Voces de miedo. Cuando ellos ven en medio de la oscuridad, obviamente se asustan, creen que es un fantasma, pero allí es donde Pedro actúa rápidamente. Verso 28. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, no te olvides de esto y ojalá lo subrayes, andaba sobre las aguas. O sea que Pedro sí caminó sobre las aguas. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero dice la palabra que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso es lo mismo que nos puede llegar a suceder a nosotros en un instante determinado. Y es cuando nos damos cuenta de que ya estamos andando sobre esas aguas. Estamos caminando por fe. Dios nos está llevando a algo más grande, pero vienen fuertes vientos, vienen zarandeos, la barca se nos mueve y empezamos a llenarnos de miedo, y ese miedo hace que dudemos de Dios, y ese miedo hace que no podamos llegar hasta donde está el Señor y hasta donde está la promesa y la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando a Pedro le pasó esto, comenzó ¿qué? A hundirse. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? A decir: Señor, sálvame, me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Pero ¿qué había pasado con la fe de Pedro? Porque Pedro tuvo fe para descender de la barca y andar sobre las aguas. No sabemos cuánto andó sobre las aguas, pero la palabra dice que él anduvo sobre las aguas, caminó sobre las aguas, porque creyó a la palabra que el Señor
le estaba entregando. Creyó que iba hacia donde estaba Jesús, pero en el camino, amada iglesia, se van a presentar fuertes vientos, en el camino se van a presentar fuertes zarandeos, el enemigo va a intentar sacarte del camino. El enemigo va a enviar dardos a tu corazón, a tu mente, para que tú dudes de la promesa y del poder de Dios. Y tú no te puedes dejar hundir, tienes que seguir andando hasta donde el Señor te quiera llevar. Tienes que permanecer firme hasta donde Cristo Jesús te quiera llevar. Él se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor? Extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué qué? Dudaste. Ese por qué dudaste me deja ver que en algún momento él creyó, pero también en un momento determinado Pedro también dudó. Tú puedes haber iniciado un camino en fe, creyendo que Dios va contigo, que el Señor te sustenta, que el Señor te fortalece, pero vuelvo y te repito, en el camino van a pasar muchas cosas. Y ahí es donde se tiene que afirmar tu fe. Ahí es donde tiene que estar tu mirada puesta en Jesús. Ahí es donde tú tienes que creer en lo que Él te ha dicho en la palabra. Ahí es donde tú debes creer fielmente que el Señor está en un control absoluto de tu vida, de tu corazón, de tu ser, y no te puedes soltar de la mano del Señor. Tienes que estar allí firme, fortalecido fielmente en el Señor, fortalecido, amado. Hoy dile al Señor: yo quiero que tú me ayudes en medio de mi incredulidad. Si tú sabes que has sido en el camino y te has visto derribado, te has visto que caes y te ha costado levantarte nuevamente, hoy es el momento de decirle al Señor: yo creo, Señor, que tú lo estás haciendo. Yo creo, Padre, de que tú lo estás obrando, Dios mío, de que tú te estás glorificando en mi vida. Eso es lo que tú y yo debemos creer en estos momentos. Eso es lo que tú y yo debemos pensar en este instante, que Él está en un control total y absoluto, de que Él no te dejará, de que Él no te soltará, de que Él estará fiel en tu vida. Solo cree, y así como aquel hombre, el Señor le dijo: pues al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú estás tomado de la mano del Señor, si tú crees fielmente en el Señor, Dios obrará sobre tu vida de una manera grande, especial. Solo tómate de la mano del Señor. No te sueltes, confía en Él y Él hará. Quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás. Y vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que su presencia nos llene. Vamos a pedirle al Señor que Él nos tome en esta hora. Aunque tú no puedas ver, hermano, Él está obrando todos los días sobre tu vida. Aunque tú no puedas ver, el Señor se está moviendo. Él se está glorificando. Aunque tú no puedas ver, el Dios de la gloria sigue sentado en su trono y Él sigue trabajando en tu vida. Hoy solo cree, iglesia. Hoy solo cree. Hoy solo cree en lo que el Señor puede llegar a hacer, en lo que el Señor puede llegar a obrar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Créele a Dios, créele al Señor. Créele al Señor y Él lo hará. Créele a Dios y Él lo obrará. Créele al Señor en esta hora y dile: ayúdame a creer, Dios. Hay personas que se sienten sin fuerzas en estos momentos, pero hoy tómate de la mano de Dios y permítele al Espíritu Santo que renueve tus fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que te llene en esta hora. Dile: aquí está tu Espíritu, Señor. Aquí está tu Espíritu, lléname de ti, lléname de tu presencia, dame fe para creer. Quiero creer, Señor, quiero depender de ti, Señor, quiero depender de ti solamente, Dios, que no pierda mi bendición, Señor, que la dificultad no me haga dudar, Señor, que la dificultad, Señor, no me saque de tu propósito y de tu camino, Señor. Oh, precioso Rey, precioso Dios, te alabamos, mi Señor, te exaltamos, mi Dios santo, santo, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el precioso Dios, el precioso Señor, el precioso Salvador,
precioso, mi Dios, tómanos de tu mano, Señor, y glorifícate. Ora en esta hora, hermano, ora, clama a Dios, clama al Señor y pídele en esta hora que Él se glorifique, que Él haga obra grande y poderosa en tu vida, que Él haga obra poderosa en tu ser. Y dile: yo creo, Señor, yo creo firmemente en tus promesas, yo creo en tu palabra, en lo que tú has prometido, que lo que tú me has dicho. Hoy créelo, hermano, hoy créelo, porque Dios se está moviendo. Él está aquí con nosotros, Él está aquí con todos sus hijos. Bendito eres tú, adorémoslo en esta mañana. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Así lo estás haciendo. Te adoraré, te adoraré. Aquí, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, adóralo, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Creemos que tú lo estás haciendo, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, todos juntos, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, díselo al Rey, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Créelo, iglesia, Él está en un control total y absoluto. Cree, que aunque no lo puedas ver, Él está obrando, Él se está moviendo, Él se está glorificando. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créelo, iglesia, créelo en esta hora. Créelo, iglesia, créelo. Díselo a Él y solamente a Él. Aunque no pueda ver, estás obrando.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Padre, porque estás obrando. Solo cree, solo cree, solo cree. Dios está en control total y absoluto. Y lo único que su pueblo y sus hijos harán y haremos es creer y confiar en Él. Aleluya, aleluya. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, una mañana de bendición. Cree, confía en el Dios de los ejércitos, en el Rey verdadero, en el único y verdadero Señor. Que tu fe no falte ni un solo instante. Y si te falta fe, dile al Señor: ayuda a mi incredulidad. Que tengas un resto de día en bendición, que comiences esta semana en victoria, lleno de la gloria del Señor. Un abrazo grande de parte mío, de mi esposa, de mi hijo. Dios te guarde, te bendiga en el nombre de Jesús. Sus hijos van en victoria y en bendición. Dios te guarde, mi amada hermana.